¿Qué importa, verdad? Es día, pero está nublado y está haciendo mucho frío. Allá afuera dejamos estacionados los pingüinos, ¿verdad? Porque está haciendo frío. Pero, ¿sabe? Lo más importante es que el corazón está bien. Hace algún tiempo, en medio de la oración, me estuve preguntando a Dios qué era lo que teníamos que cambiar, qué era lo que tenía que entender, porque hay una gran corriente de doctrinas que hacen que la iglesia, en ciertos factores, se sienta bien, pero no está en lo correcto. Así que vemos pastores que están poniendo cosas electrónicas en sus iglesias, muchas pantallas, ponen un poco de vapor, de humo, ¿verdad? Colores, y su prédica es siempre optimista, favorable, siempre de bendición, aunque en la escuela, en la universidad se nos enseña que siempre la iglesia tiene que salir con un mensaje de esperanza, tiene que salir con la esperanza bien levantada. Sin embargo, esto fue un choque que yo tuve siempre con mis maestros. Siempre fue eso. ¿Por qué debíamos de sacar a la iglesia en un mensaje de esperanza si la iglesia no quería cambiar? Y de ahí vino un sinnúmero de cosas que bueno, yo quiero compartirles, quiero ponerlas ante ustedes porque son importantes, bien importantes, ¿verdad? Hay una alegoría, una historia que quiero compartirle, que había un preso en la cárcel, un hombre que había sido sentenciado a la muerte por sus muchas fechorías, y sus verdugos iban y le decían: te vas a morir, y le daban un golpe ahora, le daban un golpe después, es decir, lo atormentaban, ahora con palabras, ahora con golpes. Los verdugos tenían derecho, porque el reo estaba condenado a muerte, pero en una ocasión hubo un evento y llegó el gran juez, y el hombre se acercó lo más que pudo a ese juez y le dijo: Señor, perdona mi vida, perdóname. Y gritaba y clamaba. Y le dijo el juez: tráiganlo. Y lo llevaron ante el juez y le dijo: ¿qué estás dispuesto a dar por tu perdón? Y dijo: todo con tal de vivir. Y el juez le dio una serie de mandamientos, una serie de ordenanzas, y le dijo: lo que yo quiero de ti es que dediques tu vida a ser agradable. Y él se comprometió y dijo: sí. Ese hombre se quedó en la cárcel y poco a poco empezó a entender el mensaje. Esta alegoría lo vamos nosotros a trasladar con la iglesia cristiana. Hay personas que venimos a la iglesia y traemos un sinnúmero de pecados, pero chorros. Levantamos un día las manos y decimos: Dios, perdóname. Y al salir, quizá lloramos, quizá nos emocionamos, y al salir nos sentimos diferentes. Ya me perdonó Dios. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es la manera y cómo vamos a saber cuándo el perdón de Dios viene sobre nuestra vida? Hablamos muy fácil acerca del perdón de pecados, y la mayoría de las veces ni siquiera nos hemos enterado qué es lo que está pidiendo el Señor, qué es lo que exige. Y Dios te dijo: dame, hijo mío, tu corazón, el centro de tu vida. Quiero tu conciencia,
¿Estás dispuesto a darlo? Pero aquí miramos que el perdón no vino a ser otorgado en una forma automática. Yo pido perdón y wow, lo recibo. Necesitamos entender cuál es la fisonomía o la naturaleza del pecado, el pecado que mata, y lo vamos a encontrar poco a poco, y vamos a ver si lo hemos desprendido o seguimos abrazándolo, siendo abrazados por el pecado. Tenemos una iglesia que, no me refiero aquí, me refiero a la iglesia mundial, a una iglesia que aún juega con las cosas de Dios, a una iglesia que después de tantos años y acercándonos más a ese día tan especial, el día en que muchos de nosotros vamos a ser quitados de la tierra, todavía vemos a muchos que aún mirando las circunstancias que estamos viviendo, aún así seguimos jugando con la naturaleza de Dios, con el Espíritu de gracia. Así que al estar orando era una parte que me llegaba mucho, y bueno, vino a darnos algunas circunstancias que he estado viviendo, y bueno, digo, Señor, pues necesitamos enseñar bien a la gente, pero yo no puedo si tú no me enseñas. Yo no puedo hacerlo porque hay muchas cosas que no alcanzo a ver. Yo entiendo de esta forma la palabra, pero no sé si estoy en lo correcto. Enséñame. Y a pesar de que hay pasajes que has leído tantas y tantas veces, parece que están encerrados, parece que hay un bloqueo que no alcanzamos a ver. Así que voy a ir al principio, a ese momento tan especial del libro de Génesis, si me acompañas, en Génesis 2, en el mandamiento que Dios le da a nuestros padres. Versículo 16. Se ha terminado la creación, está toda completa. Ya le había dicho el Señor lo que tenía que hacer el hombre. Mira, vas a guardar, vas a ser el jardinero del Edén, vas a cuidar que cada animal no rompa el orden establecido y tampoco vaya de más. Tú vas a ser el guardián de todo el mundo, ¿verdad? Esta fue la ordenanza que le dio el Señor a Adán en ese momento. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Primera ordenanza, una ordenanza tan grande, tan maravillosa, tan formidable, que muchas veces la hemos escuchado y decimos: es que Dios exageró el castigo para Adán y Eva, es que Dios exageró y de ahí nos señaló a toda la humanidad. Y sabes, estaba diciendo él algo bien tremendo, ¿verdad? La ciencia del bien y del mal es el entendimiento humano, y el entendimiento humano puede ver las cosas buenas o malas según su particular punto de vista o según su entendimiento acerca de las cosas. Allá bonita tenemos una cantidad de gente que está defendiendo la naturaleza pervertida del hombre, homosexual, lésbica, etc. La está defendiendo porque para ellos representa solamente derechos humanos. Y esa cuestión se metió dentro de la iglesia y seguimos. Pero es el entendimiento de la gente. Otras personas lo entienden de otra manera, en formas más pequeñas. ¿Qué tiene de malo que alguien cheque mi tarjeta en el trabajo y no vaya yo a trabajar? ¿Qué tiene de malo? No hay nada de malo. Soy inteligente. Al grado tal de que muchos hacen su oración: Señor, no me des, ponme donde pueda agarrar. Ustedes sabrán que esto es robo. Pero esa es la oración de muchos. Y vemos cristianos practicándolo. Cristianos que trabajan en el gobierno y que le dicen: oye, fíjate que no voy a ir, chécame mi tarjeta, y le roban un día. Pero la mente engaña al hombre porque el corazón es engañoso. No estás haciendo nada malo, normal, ¿verdad? Ay, no voy a llevar unos lápices
unas plumas a la casa porque yo las necesito. Además, es tomado como merma en la compañía. Las cosas que se van a acabar, no me hace daño que yo me lleve unos cuantos lápices, algunas plumas, unas hojas, y seguimos todavía engañando al corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas, reza el proverbio. Y sabes, hermano, cuando estamos mirando aquí, el mandato de Dios dice: de todos los árboles puedes comer. Y la palabra comer implica que puedes hacer lo que quieras, pero de este no. De este no. Este tienes problemas, porque no puedes manejarlo en un ámbito carnal, porque es espiritual. Y Dios esa ordenanza le dice: y el día que de él comas, morirás. Y la palabra muerte aquí habla de separación. La palabra muerte implica que se va a agotar tu existencia. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, en la eternidad. Sin embargo, a partir de ese momento, su vida empezó a disminuir drásticamente, ¿verdad? Porque falló. Veamos, en el capítulo 3, versículo 13. Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Cuando el hombre es querido, le dice: pues la mujer que tú me diste, ¿verdad?, me dio de comer. Yo no tengo la culpa. La mujer que tú me diste, y hubo un justificante. Y ese justificante ha pasado de generación en generación. A esa desobediencia se le llama pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una rebelión en contra de Dios mediante su palabra. El hombre reta a Dios y dice: no, ni creas que te voy a obedecer. Y a veces lo registra en su entendimiento, pero a veces no. ¿Y por qué lo desobedece? Porque él considera, hace uso de esa cuestión en la mente que se llama elegibilidad. Él va a elegir lo bueno o lo malo, pero saca a Dios de su contexto. La palabra de Dios no importa, voy a elegir de acuerdo a lo que yo piense. Libre albedrío le llamaron después. Y hemos mirado cómo las generaciones han caminado una tras otra, haciendo lo que quieren, porque han elegido caminar bajo esas circunstancias. Pero la palabra de Dios entró y está dentro de la iglesia, y tenemos la misma ordenanza, ¿verdad? De este fruto no comerás. ¿Pero qué es el pecado? Yo le preguntaba a Dios: el pecado ya sé que es la transgresión de la ley, pero ¿de qué manera? Yo creo que es mucho más que eso. ¿Por qué no les perdonaste el pecado a Adán y Eva por haber comido ese fruto? Y dijo que, dice el Señor, porque había una rebelión dentro de su corazón en contra de la palabra misma de Dios. Así que cuando tú desobedeces la palabra de Dios, retas a Dios. Y no solamente eso, sino más todavía. Le estás diciendo: Dios, lo que tú dices en la Escritura a mí no me importa. Lo niegas. Y aquí tenemos un problema totalmente espiritual. El pecado, dice en la Escritura, que fue como un virus que se metió en el corazón del hombre y lo abrazó pegajoso, ¿verdad? No hay un medicamento en sí que lo pueda hacer, excepto la palabra de Dios, que es medicina al alma, pero tiene que ser separada. Por eso la palabra de Dios separa el alma y del espíritu, para poder entender qué es lo de Dios y qué es lo de tu propia carne. La muerte penetró al espíritu humano mediante la rebelión. Un reto a Dios: voy a hacer lo que a mí me place. Dios, no te metas en mi vida. Quizá no lo reconocemos con estas palabras, sin embargo al final es la misma. Es un virus espiritual que ha abrazado tu corazón, y que cuando tú naces ya lo tienes impreso. Dile al niño chiquito: hey, niño, no hagas esto. Y voltea a verte al niño, se ríe, pero hace lo que él quiere.
en su espíritu. Cuando crece, le decimos al joven, al niño, pásate para acá y voltea a verte y te dice, estoy bien aquí, ¿por qué me voy a pasar? Tiene ese virus en el corazón, el virus de la rebeldía. Es el pecado, es la propensión al pecado, y ese virus va a crecer y va a retar en una forma definitiva a Dios. Nacemos con él y es manifestado a través de la desobediencia. Por supuesto, es espiritual y está en la conciencia del hombre. Es ahí donde trabaja. Niño, saluda a las personas que vienen. Hola. ¿Por qué? Porque en su conciencia no está el saludo. Hay que enseñarles, hay que motivarles, hay que decirles la razón por la cual. Y aún así, obedeciendo, el niño puede decir, pues lo hago porque me puedes castigar si no lo hago, pero yo no quiero hacerlo. Bueno, el hombre es así. Hacemos las cosas y nos detenemos de otras, pero en nuestra conciencia, ¿qué es lo que tenemos? En Romanos capítulo 8, y ya entendiendo el concepto del pecado, Romanos 8, en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí aparece que el pecado es una ley. El hombre que peque morirá, está establecido. Pero ¿qué es el pecado que va pasando, que está propiciándose? El apóstol Pablo dice, y el pecado que está en mí, en el versículo 21 de ese mismo libro, dice lo siguiente, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de los hijos de Dios. Creo que lo registré mal, ¿verdad? En el capítulo 7 hace una analogía del pecado, y creo que es el 21, sí, 7:21. Dice así, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Ya está puesto, ya nacimos con la propensión a desobedecer a Dios y a desobedecer a cualquiera. Es un desafío, es un reto. El pecado es eso, un reto, un desafío. Te dice tu papá, te dice tu mamá, no hagas esto. ¿Por qué? Y viene la cuestión, viene la pregunta, viene el reto, me tienes que convencer para que yo lo haga. Pero no existe absolutamente nada. Hay padres que dicen, pues lo va a hacer porque yo se lo mando y se acabó. Pero su conciencia está en reto. Y ese es el problema, que hemos hecho cosas con nuestro cuerpo, alma, pero nuestra conciencia está intranquilo. Ay, yo no sé por qué me obligan a venir a la iglesia si yo lo que quiero es estar en el videojuego. Yo no sé por qué estoy en la iglesia si yo lo que quiero es hacer esto. Y te vas dando cuenta que hay una lucha terrible dentro de tu interior, y poco a poco está siendo vencido. Dice la escritura, el versículo 18, porque yo sé, 7:18, perdón, Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Y esa es la lucha que tenemos en la conciencia. El pecado, ¿verdad? Hay una ley que se está viendo, y mientras el pecado no sea totalmente redimido, mientras tu espíritu no cambie, seguramente tú vas a tener una lucha terrible en relación a la obediencia a Dios. El apóstol Pablo escribe el libro de los Romanos, una carta que es llamada el Evangelio del Cambio, que es llamado también el quinto Evangelio, por la manera en cómo expone la lucha contra el pecado, por la manera en cómo entrega las enseñanzas, el cambio, el renuevo, la transformación, todo está aquí. Y el apóstol Pablo dice, dentro de mí existe una gran lucha en la conciencia, porque el bien que quiero hacer no lo hago,
Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y no se da cuenta en qué momento cae, porque hay una lucha. Jesús nos dice que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se tiene que aprender. Pero no es la obediencia que voy a obedecer como los animalitos porque te dieron un fuetazo, un golpe, porque tienes encima una amenaza, porque tienes encima un premio, una recompensa. No, esa obediencia no. La obediencia que nace del Espíritu es un convencimiento. ¿Por qué voy a obedecer a Dios? Tan sencillo, porque es Dios. Ya, no más. Puedo yo no estar convencido, puedo yo tener dudas, pero Dios lo dijo y Dios lo sigue diciendo. Así que es suficiente para mí. Pero es que yo pienso que puede ser diferente. Sí, pero eso es lo que yo pienso. Pero lo que Dios dice es esto. Cuando Él me dijo, mira, de todos los árboles del huerto puedes comer, seguramente habrá pensado, bueno, pues no entiendo por qué razón, Señor, este fruto, si se ve rico, lo puedo tocar, lo puedo oler, pero no quieres que lo coma. ¿Por qué razón, Señor? Y creo que Él rondaba ese árbol. Después vino la mujer, ¿verdad? Y la mujer, pues escuchaba voces, escuchaba lo que no debía de escuchar y se ponía a platicar con el diablo, se ponía a platicar con otro tipo de personaje que no debía de escuchar, pero no estaba prohibido. Y aquel le decía, mira, no va a pasar nada si tú comes de ese fruto, es más, vas a ser como Dios, vas a tener ese principio de elegibilidad, vas a tener el libre albedrío. Por supuesto, el diablo no le decía que ese fruto iba a guardarse en el espíritu. Y se quedaba pensando, ¿lo haré o no lo haré? Y llegó un día y dice, sí, lo voy a hacer. Yo pienso. Y ese es el producto del pecado. Que el hombre pone sus pensamientos sobre los pensamientos de Dios. Y ese es el principio del pecado. Ahora ese pecado va a estar en nosotros. Dile al niño, no hagas esto. Y te voltea a ver. Claro, su conciencia no está totalmente despierta. Pero yo lo que quiero que veas es su propensión a la desobediencia. Él dice, no te voy a obedecer. Y se ríe y dice, ¡ay! Y corre. Normal, espérate, niño, espérate. Recordaba con mis hijos, ¿verdad? Hace muchos años. Se lavaba en parrillas con una pastita que era sosa cáustica. Quizá muchos de ustedes la conocían. Se embarraba esa esa gelatina en las parrillas sucias y se dejaban ahí un tiempo, ya después le tallaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le tallaban y se caía todo el cochambre. Algunas personas lo ocuparon, ¿verdad? Y mi hija, que entonces estaba pequeña, traviesa, ¿verdad? La quitaba a su mamá de aquí, no vayas a agarrar esto porque te quemas, pero parece gelatina, no vayas a agarrar esto porque te quemas, es ácido, y la corría, pero un momento dado se descuidó y fue mi hija y se quemó la lengua. Espantada, se le lavó la lengua, se lavó y por supuesto se le llagó la lengua. Gracias a Dios que se fue a un punto. Años después, mi niña era muy traviesa. En la parte de atrás del refrigerador tuvimos una fuga y se formaba un hielo seco. No sé si alguno de ustedes se le ha formado en la parte de atrás del refrigerador. Una especie de hielo seco es el gas que va creando un hielo, ¿verdad? ¿Sí? Otra vez va mi niña, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se quedó pegada, no la podíamos despegar, ¿verdad? Porque te absorbe, es un hielo seco que te absorbe la humedad. Y grite, gracias a Dios,
se le prendió el foco a mi esposa y le echó un vaso de agua y ya. Pero, ¿verdad? Hace tiempo nos reíamos de esas travesuras, desobediencias, pero ¿cuáles fueron las tuyas? ¿Y qué tipo de desobediencias están en tu corazón? ¿Qué tipo de reto hiciste a tus padres? Les hablaba la semana pasada acerca del miedo, que muchos de nosotros fuimos espantados con el coco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Miércoles. Y crecimos y decimos, ¿y dónde se quedó el coco? Ay, pues ya era una cosa infantil. No. En algunos de nosotros el coco nos produjo terror y el terror es espiritual, se quedó dentro de ti. Ahora te espantas con muchas cosas porque hace años te espantaron con el coco y el coco entró en tu corazón. Y ahora tienes un temor, tienes miedo, porque esa amenaza se convirtió en un terror y es espiritual. Ahora hay que sacar, echar fuera el miedo. ¿Aló? Cuando miramos a ver el pecado, ese deseo innato de desobedecer a Dios y todo lo que representa a Dios en la tierra, ¿verdad? Lo afrontamos. Así que cuando venimos y le decimos, Señor, perdóname, ¿en qué momento recibes el perdón? ¿Y lo recibes? ¿Qué es la condición del perdón? Lo hemos hecho muy fácil porque la Iglesia Popular nos enseñó que el perdón bastaba con pedirlo. Ah, perdóname. Y luego ellos tomaron la exclusividad del perdón. Y te decían, te absuelvo de tus pecados, como si sacaran un borrador gigantesco y lo pasaran en tu alma y dijeran, ya no tienes pecado, y te enseñaron la doctrina del fondo del mar. Es que todos tus pecados se van al fondo del mar, y dicen ahí, pues uno que otro buzo va por ellos. No, ¿qué pasa? Es un virus que está pegado en el centro de tu corazón, está en tu conciencia. Y muchas gentes vienen aquí y renunciaron al pecado. Nombren uno, el que quieran. Y dice, es que ya renuncié al pecado, estoy exento de él. Pero miramos que no es así, lo tienen en el corazón. Es una parte que solamente espera la oportunidad para salir a flote, porque está dentro de mí, dijo Pablo. Es la ley del pecado y de la muerte, el pecado que mata. Es ese virus que cuando se activa te sentencia a la muerte. Es como un cáncer que va poco a poco metiéndose en tu organismo hasta abarcar la mayor cantidad posible. No puedes darle esa oportunidad. El pecado tiene que ser completamente desarraigado de tu vida, porque si queda un poquito va a haber problemas. Voy a darte una historia, hermano. Hubo un hombre llamado Simei, o Simei. Lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Es una historia bastante extensa y, bueno, por supuesto no quiero leértela toda. Simei era un hombre de Benjamín, un hombre que tenía poder, pero ese hombre pertenecía a la casa de Saúl. Dice la Escritura que cuando David había sido nombrado rey, el primero que se levanta después de su reinado fue su propio hijo, Absalón. ¿Recuerdan? Y Absalón se va metiendo poco a poquito entre los amigos, entre los compadres, entre la gente que le rodea, ¿verdad? A manera de que él se proclama rey en ausencia de David. Y bueno, llega un momento en que las fuerzas civiles, políticas, militares están con Absalón y se da cuenta David que no le queda una o dos, o sale huyendo o pelea con Absalón, ¿verdad? Es todo lo que le queda. Y David dice, mejor me voy, no quiero pelear en contra de mi hijo. Y él agarra, toma a sus generales, a su ejército, y le dice
dice, vámonos. Y dice que cuando va saliendo, versículo 5, ¿sí? Y vino el rey David, deja que lo pongan, segundo libro de Samuel 16, 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! ¡Fuera, fuera! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y sigue acusándolo de un hombre derramador de sangre. El rey David realmente no había levantado sus manos ni contra Saúl, porque él dijo que no levantaría sus manos contra el ungido de Jehová. Solo por eso. Sin embargo, este hombre, dado su corazón, traía odio en contra de él y lo amenazaba. Y los generales que iban en compañía de David decían: déjame, David, nada más voy, mira, nada más lo voy a atravesar una vez con la lanza, no aguanta vos, una sola vez. Y le decían en el versículo 9: Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Hoy a la tarde voy a hablar de los perros, ¿sí? No de los chuchos. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey contestó: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Él sabía que había un trato especial. Voy a escuchar a la hermana Esther, acerca de los nietos. Pensaba en este pasaje también. David dice: hay un algo atrás de todo esto. Hay algo más. Yo no quiero pelear en contra de mi hijo. Y ahora me traen a una persona que ni me conoce y viene maldiciéndome y tirándome piedras y afrentándome. Le podemos matar, pero él sabe que yo no lo voy a hacer, porque nunca he mandado a un hombre por circunstancias adversas a una batalla. Soy un soldado. Y le dice en el versículo 11: y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras caminaba, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron de él. Fíjate nada más, hermano, cuánto tiempo, al grado tal que le cansó en el espíritu. Parece una cuestión de mentira como un hombre puede cansarle. Pero David dijo: no lo voy a hacer. Dios está permitiendo mi salida. Y la razón, yo podría matarlo, dijo David, pero ese hombre no es un soldado. Yo podría matarlo, pero él no ha traído una espada. Él está enjuiciándome como rey y me está llamando sanguinario cuando yo nunca hice nada ajeno a las batallas. Actué como un soldado. Y por eso los generales que iban con él, hermano, decían: dame permiso, David, te corto la cabeza de un solo tapo, déjame ir. Y les dice: ¿qué tengo yo con ustedes? El problema es mío. Y David caminaba. Pasado un tiempo, aconteció que fue algo así como entre 7 y 12 meses, que David regresa triunfante. Absalón se quedó colgando de una rama, ¿verdad?, de una oveja, y ahí lo mataron. Terrible, ¿verdad? Y David se lamentaba, estaba lleno de tristeza, porque
porque su hijo había muerto. Y él regresa a Jerusalén triunfante, capítulo 19. Y en el versículo 16 tiene que enfrentar a ese hombre. Ahora ese hombre está ahí presente, pero su pensamiento es diferente. Y dice la escritura así: y Simeí, hijo de Gera, el mismo que lo había maldecido, hijo de Benjamín, que era de Bahuí, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y con él venían 1000 hombres de Benjamín. Era un hombre importante. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, y los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzando el vado para pasar a la familia del rey, para hacer lo que a él le pareciera, entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy primero de toda la casa de Judá, de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y vemos que dice en el versículo 23: y dijo el rey a Simeí: no morirás. Y el rey se lo juró. Fíjate cómo aquí hay un perdón relativo. Los insultos que había dicho este hombre Simeí al rey, le dijo: no te van a ser tomados en cuenta. No, él se cayó y lo único que dijo es: hoy no morirás. Fue todo lo que le dijo. La ofensa estaba ahí, lo acusó de sanguinario, lo acusó de mal rey, lo acusó de estar de pecador, hizo una serie de cosas. Sin embargo, vemos aquí como este hombre hoy estaba allí en primera fila diciéndole: no lo tome en cuenta, mi señor. Estaba tirado de rodillas. Él no tenía en el corazón cambiar. Y David, a causa de que estaba de luto y a causa de que había sido renombrado rey otra vez, le dice: hoy no morirás, y se lo juró. Por su mano no. Y pasó mucho tiempo, primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, y en el versículo 36, ¿verdad? Vemos cómo David está a punto de morir y trae a Salomón, su hijo, y bueno, da ordenanzas acerca de cómo van a quedar las cosas. Y en el versículo 36 llega este hombre y le dice: después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de aquí a una parte ni a otra. David había hablado con Salomón y le había dicho las maldiciones, ¿verdad? Y que había hecho, y le dijo: no lo dejarás que viva, que Dios te dé sabiduría. Dice: las ofensas que me hizo son fuertes. Y si tú lees el capítulo te vas a dar cuenta cómo David habla con Salomón y va diciéndole paso a paso. Y Salomón le dice a Simeí: ¿sabes qué, Simeí? Todo lo que le dijiste a mi padre fue una mentira y levantaste maldición, porque hubo gente que te escuchó y la creyó. Hubo gente que supo de ello, y cuando le pediste perdón, tú fuiste delante de mi padre, no fuiste delante del pueblo a decirle a todos los que te oyeron que era una falsedad, que era una mentira. Y la mentira quedó impresa en el pueblo. Y David fue acusado como un hombre sanguinario, cruel, perverso, ante los ojos, y matador de su hijo, ante los ojos de ese hombre y de toda la gente que oyó. Por esa razón, cuando él entrega el reinado, le dice a Salomón, su hijo, y fíjate que Simeí, de los hijos de Benjamín, me maldijo con una maldición fuerte, que desató una ola de comentarios.
Y aunque no tengo conciencia mala delante de ellos, ese hombre plantó veneno en el pueblo. Y a razón de eso, muchas personas piensan de diferente manera. No podemos sacarnos. No puede cambiar, la maldición ya fue dicha. Y le dice, actúa como Dios te dé entendimiento. Después Salomón es coronado rey y empieza a poner orden en las diferentes cosas y manda a traer a este hombre. Manda a traer a Simei. Y le dijo, ¿verdad? Él vivía en el lado de Bahurim. Y le dijo, te vas a venir a Jerusalén, constrúyete una casa y no vas a salir de ella, ni a una parte ni a otra. Versículo 37. Porque sabe de cierto que el día que salgas y pasares el torrente de Cedrón, que era el límite, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Ahí se quedó. La ciudad de Jerusalén fue su cárcel. Le dijo, se te prohíbe salir a ningún lado. Tienes límites. Pero el día que salgas será bajo la responsabilidad de tu cabeza, de tus pensamientos. Cuando Dios te llamó a ti, hermano, te dijo, esta es la ley, y si te sales de esta ley, de estos límites, la responsabilidad es tuya. Si te sales de estos límites, de los mandamientos, la responsabilidad es tuya, porque le estás diciendo, Padre, no me importa lo que tú digas, y vas a negarlo a Él mediante tus acciones. Simei se quedó ahí guardado. Y es como tú cuando vienes a la iglesia, cuando caminas, pero el mandamiento de Dios está fuera de ti. El mandamiento de Dios es desconocido porque no te importa, no lees la Biblia. Y como no te importa tampoco, lo vas a conocer. Y como no te importa, solamente quieres apaciguarlo con alguna ofrenda, como anteriormente lo hacía el pueblo judío. Pero Dios no quiere eso. Dame, hijo mío, tu corazón. Versículo 39. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y enseñó su asno y fue a Aquis, en Gat, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. El rey mandó a Benaya, un general, el cual salió, lo hirió y murió. Y vemos aquí el castigo. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero que pienses una cosa. Simei salió, pero regresó, estaba dentro de Jerusalén. Podía decirle, Señor, pero aquí estoy, yo no salí huyendo, aquí estoy. Parecía que el mandato no había sido más que tergiversado un poquito, pero el hombre había regresado. La iglesia de Dios, tenemos mucho de todo esto. Y quiero preguntarte, hermano, ¿tu pecado ya te fue perdonado? ¿Y cómo? A nosotros se nos enseñó, ¿verdad?, de acuerdo a la tradición, a que
Sí es cierto, eso es cierto, pero no es tan fácil. Vamos a decirle, Señor, perdóname, y ya estoy perdonado. Doy la vuelta y así como acto de magia, ¡shum!, se me salió el virus. ¿No? ¿En qué momento soy perdonado? Este hombre murió por su pecado y ahora quiero que vengas al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, pero vamos a ver en Mateo capítulo 3, en el versículo 1, la aparición de Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y voy a retomar otra vez esa palabra como 1.000.000 de veces sin exagerar. Arrepentidos. Cambia tu pensamiento. Un hombre que no cambia su pensamiento en relación al adulterio sigue adulterando. Ay, que viene a la iglesia, sí, pero sigue adulterando. Pero es que tiene un ministerio en la iglesia, sí, pero sigue adulterando. Ahora con la mente y ahora con los hechos. Porque el pecado está en su corazón. Es un virus que tiene que recibir la medicina de la palabra del Señor para sacarlo. Pero si no sale ese virus, si no se aparta de su espíritu, el hombre seguirá pecando una, otra. Pero es que agarré un pecado bien fuerte, ¿verdad? No te lo agarro uno bien poquito, uno bien finito, no robarás. Mientras tú sigas robando, que le robas el tiempo a los demás, que le robas el tiempo a tus patrones, que le robas el salario a la gente que trabaja contigo, que le robas a tu compañero, que le robas, y el diablo te va a engañar para que tú pienses que no hay robo. Pero si ese virus que produce el robo en ti no sale de ti, el pecado seguirá estando allá, la propensión a que vuelvas a robar. ¿Sabes por qué? Y esa era la cuestión que le decía el Bautista. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a cambiar su visión, sus pensamientos, para que puedan recibir a Jesucristo y recibir el perdón de pecados? Y aquí ya vemos condicionantes. Si tu pensamiento no cambia, no puedes recibir a Jesús mediante la palabra, porque Él es el verbo que se hizo carne. Y no puedes recibir el Espíritu de gracia, que es el perdón de tus pecados. Juan el Bautista gritaba en el desierto, ¡arrepiéntanse! Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Él era esa voz que gritaba en el desierto. Preparen su corazón para que Jesucristo pueda venir a su vida. Si ustedes no están dispuestos a cambiar su manera de pensar, Jesucristo no puede venir. Con Él viene el perdón, con Él viene la vida nueva, con Él viene la restauración, con Él viene la regeneración, con Él viene todo. Pero si Jesucristo no está en tu vida, entonces, ¿qué es lo que está en ti? Podríamos hablar acerca de solamente una religión más. Juan estaba vestido de pelo de camello, y nos dice su vestimenta. Y salían a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora quiero que piense una cosa. El bautista no se sentaba en un ladito y tenía una fila de pecadores de un lado y filas de pecadores del otro, y venían todos pidiéndole perdón al bautista por sus pecados. No, él les decía, confiesen sus pecados a Dios. Dios los conoce, pero ustedes quieren ignorarlos. Ustedes han cerrado su mente, ustedes han cerrado su espíritu en relación al pecado. Son desobedientes y no van a cambiar si no reconocen que son desobedientes. El adúltero no va a cambiar si no reconoce que es un adúltero y que está haciendo daño a su esposa, a su casa,
El pecado causa separación de Dios, porque es un reto directo a Dios. Te reto, Dios, porque yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, a la manera que yo quiera hacerlo. Y retamos a Dios. Ahora, para engañar a nuestra mente, venimos y ponemos cara larga. Es que estoy arrepentido, Dios. Estoy arrepentido, mira cómo sufro, pero no estás mirando el sufrimiento que causaste. Le estás diciendo tú. Y esa es la cuestión que hemos visto. ¿En qué momento somos perdonados? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué era necesario que fueran bautizados? Porque ahí se empezaba el proceso de acercamiento. Era llamado también la iniciación, era llamado el nuevo principio, era llamado la gracia de la oportunidad, de chorro de formas. Porque has muerto para el pecado y has renacido para Cristo. Un proceso de cambio. Pero esto no nos hacía perfectos. Seguíamos siendo pecadores. Cuando tú llegaste aquí, igual que yo, éramos gente terrible. Y sabes, hermano, hasta que no tienes un verdadero encuentro con Dios, y esto es en el trayecto, que tú renuncias a este pecado, renuncias a aquel otro pecado, renuncias a este otro, renuncias, y poco a poco tu corazón, tu espíritu se va limpiando en virtud de las renuncias que haces y la palabra de Dios que está dentro de ti. Entonces miras las cosas pecaminosas, y tú que eras un ingrato para tus padres, volteas a verlos y dices, quizá el problema no está en ellos, el problema está en mí. Y Dios te dice, hónralos. Yo no puedo honrarlos, pero eso es lo que yo pienso. Estoy comiendo el fruto de la sabiduría. Estoy comiendo el fruto del bien y del mal. No estoy juzgando por mis propios motivos. Dios me dice, no juzgues, solo hónralos. Dios me dice, no los miras, hónralos. Dios me dice, no los mires, hónralos. Y ahí es cuando estamos enfrentados. O acepto la palabra de Dios, o como el fruto del diablo y me justifico a mí mismo. Muchas personas se justifican. Es que tú no conoces a mis padres, pastor. Tú no conoces cómo abusan de mí. Tú no conoces. No los conozco, pero sí conozco lo que Dios dice. Hónralos. Y eso es lo que Dios dice. No te está pidiendo. Tú eres una persona nacida de nuevo. Te dice, no adulteres. No te está diciendo justifica el adulterio. No adulteres, porque vas a morir. No forniques, porque vas a morir. No asesines en el aborto, porque vas a morir. Y podemos mirar ahí un sinnúmero de cosas. En el versículo 6 dice, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El pecado no es omitivo a Dios, Él lo conoce. Él sabe cómo es tu vida. Él sabe cómo eres. El pecado mata y mientras tú no lo confieses, está en ti. El pecado te ha separado de Dios. Hace algunos años tuve una consejería con una mujercita casada, conocía a su esposo. Y en medio de la plática me dijo, pastor, yo le fui infiel a mi esposo. Un día me enojé con él y me encontré con una persona que conocía. Y en ese mismo día terminamos en un hotel. Yo sé que Dios me ha perdonado, pero cada día me levanto con esa carga. ¿Qué hago? Ponte a hablar con Dios. Confiesa de tu pecado. No lo justifiques. Confiésalo. Confiésalo.
Y le volvió a platicar lo mismo que me había platicado a mí. Le dice, díselo a su esposo. Confiésalo a tu esposo. No le dije nada. Se lo confesó a su esposo y su matrimonio se fue abajo. Hay cosas que tú necesitas hablar con Dios. Eres tú y Dios. Pero si tú estás confesándole tus pecados a un hombre, dice el Señor que confesemos nuestras faltas los unos a los otros, pero habla de faltas. El pecado se entrega a Dios porque es el único que puede perdonarte. Y aquí la palabra de Dios para perdón es liberación. Y dice que la liberación es el pan de los hijos. Es el único que puede arrancarte ese veneno de tu corazón, de tu conciencia. Es el único mediante la palabra que puede expulsar ese virus. Pero necesitas tú confesar los pecados ante Dios. Yo no te estoy diciendo que vayas y le digas al pastor o que me digas a mí, pastor, fíjese que hice esto. Díselo a Dios, porque si tú me lo dices a mí, yo lo voy a remitir a Dios, porque yo no puedo perdonarte. Pero Dios me dice que remita el pecado del pueblo hacia Dios, y a quien le remita sus pecados le serán remitidos. Así dice. La iglesia le cambió ese texto y dice que pueden perdonar pecados, pero la palabra es remitir. Así que yo escucho tu pecado y lo remito a Dios, porque yo no puedo hacer más nada, ni tampoco te puedo perdonar. En una ocasión Jesús llegó a un sitio y estaba ahí una persona paralítica que lo traían entre cuatro, hicieron un boquete en el terrado y lo bajaron. Y le dijo Jesús, la fe de tus amigos, y dice la fe, y dice, tus pecados te son perdonados. Cuando ese hombre fue liberado del poder del pecado y de la muerte, se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. Y vamos a ver esta constante en muchas personas que son perdonadas. El pecado les arrebata la vida, se las quita emocionalmente, almáticamente y muchas veces físicamente. El pecado envuelve, pero necesitamos llamar las cosas como son, en su tiempo, en su forma. No justifiques. La semana pasada les decía que hoy se habla de aborto. ¿Y por qué no hablamos de asesinato? ¿Por qué se permean las cosas? Porque suenan mejor. ¿Por qué no hablamos de borrachos y no nos dejamos de enfermos? La palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Nunca dice que los enfermos. Pero mientras el hombre no entienda que está atentando contra su propio cuerpo, contra su propia vida, y confiese por ello, el pecado seguirá estando encima, y el pecado mata. El pecado mata, el pecado mata. Y quizá muchos en la iglesia, conociendo el poder de Dios y la gracia de Dios, todavía siguen pensando, Padre, perdóname. Pero el pecado está supeditado a que la palabra de Dios entre en tu espíritu. Así como ese hombre le fue perdonada la vida a Simeí. ¿Sabes qué significa Simeí? Famoso, popular, alguien que el mundo lo seguía porque era bien guapo, era bien simpático. Significa eso, Simeí. Y dice la escritura que Salomón, el rey sabio, le dijo, no salgas de aquí, estos son tus límites. El día que salgas de estos límites vas a morir. Pero el hombre pensaba, ¿cómo voy a dejar escapar? ¿Cómo voy a dejar que se pierda? ¿Cómo voy a dejar? Su pensamiento era mayor que la ordenanza que había recibido. Y si tu pensamiento es mayor que la ordenanza de Dios, tú volverás a caer en pecado. Pero quizá hoy me estás comprendiendo, me estás escuchando, porque no te estoy hablando solamente con mi voz, te estoy hablando con mi corazón. Si no rompes el poder del pecado y de la muerte en tus
liberación. Cuando el pecado es arrancado como un virus que te lleva otra vez a pecar. Pero no te produce, apenas es un pecado, pero el virus produce pecados de todas las índoles. Desobediencia, ingratitud, maledicencia, ira, ¿verdad? Abandono a Dios, desobediencia total. Y la gran rebelión se manifiesta a través de la desobediencia. No robes. ¿Quién es Dios para obedecerlo? Pero no te das cuenta que ese es el reto de tu espíritu, de tu conciencia. No bebas alcohol. ¿Y quién es Dios para que lo obedezca? No forniques. ¿Y quién es Dios para que lo obedezca? No te das cuenta que tu corazón te empieza a decir un poquito, después cambio, después esto, pero te ves atosigado hasta que eres atrapado. Un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan enlazados y presos, dice el profeta Isaías. Hoy nosotros estamos en medio de la gracia y del perdón. Romanos 5:12, voy a correr. Y dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es un virus que te lleva al pecado, está dentro de ti. Existe una ley para eso, la ley del pecado y de la muerte. El pecado produce muerte, es un veneno que se va a activar cuando viene la oportunidad. El descuido arrastra la gracia y el perdón. Se inició en Adán y Eva y pasó a toda la humanidad a través del alma y de la carne. Les relataba una pequeña historia de un hombre en la cárcel que cuando ve al juez le dice: ¡Juez, perdóname, perdóname! Y el juez le dijo: cuando estés dispuesto a darme tu corazón, el centro de tu vida. Pero es engañoso, dámelo, yo lo voy a cambiar. Cuando estés dispuesto a renunciar a tu vida para poder recibir otra. Cuando tu espíritu sea transformado y recibas otro espíritu, y después venga el sello de Dios por el Espíritu Santo. Al judío se le enseñó la expiación. Y había una ley que era considerada la expiación, y cada año se hacía memoria de los pecados y mataban un cordero o mataban un animal y traían la sangre y tocaban a cada uno de ellos. El sacerdote salía con una bandeja y una brocha y arrojaba la sangre al pueblo, y caían esas gotas de sangre que decían que el pecado ha sido expiado. Y la palabra expiación significa cubierto. El pecado seguía estando allí, solo que ahora estaba cubierto, estaba escondido, no se veía. Muchos todavía siguen buscando la expiación, la cobertura, la cubierta del pecado, pero el pecado produce muerte. Y dice que solamente espera la oportunidad para salir. En Australia, todo un grupo de gente dedicadas al servicio de Dios. La mitad de ellos se declaró homosexual y que estaban juntos en la iglesia porque uno era compañero del otro. Y era de las cosas ocultas. Y la otra jovencita era novia de la otra, pero en secreto porque eran mal entendidos. Su corazón no había sacado el pecado, pero ellos hacían los sacrificios solamente para cubrir las apariencias. Cubrían las apariencias. Y hoy la gente sigue cubriendo las apariencias, en lugar de decirle a Dios: ayúdame a sacar mi pecado. El Bautista les decía a la gente: ¿están dispuestos a cambiar su pensamiento para poder sacar el pecado? Y algunas personas dijeron: no, solamente vamos a aparentar.
Hebreos 10, versículo 3 dice: estos sacrificios, la expiación, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede quitarlos, solo los cubre. Si tú no recibes a Jesucristo en la profundidad de la Escritura, si Jesucristo no es el Señor de tu vida, tú estás en tus pecados, porque es el único que los puede quitar. San Juan capítulo 1, versículo 29. 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y les dijo a la gente: Él es el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo es la palabra de Dios que penetra, que parte el alma, que discierne los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la inteligencia y la voluntad del hombre. La palabra de Dios medicina al alma. La palabra de Dios que sana, que renueva. La palabra de Dios que es vida. La palabra de Dios que es la eternidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Su nombre, el Salvador del hombre. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Y llegó Jesús al estanque de Betesda y se encontraba ahí un hombre con 38 años de edad, paralítico. Y Jesús le dijo: levántate, es que nadie me puede meter. ¿Quieres ser sano?, le preguntó. Y le dijo: sí, Señor. Pues entonces toma tu lecho, obsérvalo, mira cómo ese lecho te ha quitado la dignidad del hombre. Y hemos mirado muchas personas que son inútiles porque traen cargando un lecho. ¿Cuál es el lecho que tú cargas que te ha hecho inútil? Quizá es un celular en tu mano, una computadora en tu casa, que ya no tienes tiempo de vivir la vida y tus fuerzas se van perdiendo, tu vigor va disminuyendo, te estás suicidando poco a poco, el enemigo va ganando. ¿Cuál es el pecado? Desobediencia. ¿Cuál es el pecado? Rebeldía, rebelión. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha llegado. Y ese hombre que estaba paralítico 38 años le dijo: toma. Primero le dijo: ponte, levántate. Tienes que tomar una decisión, tu vida no puede seguir siendo igual. Levántate, toma una decisión. Y yo te voy a decir a ti, hermano, es el principio. Toma una decisión. Una decisión es un acto de corazón que va a cambiar tu vida. Toma una decisión, le dijo Dios a ese hombre. San Juan 5. Toma tu lecho. Segunda ordenanza. Mira lo que te está quitando la vida. Mira lo que te está haciendo un inútil. Mira lo que te daña para que lo puedas dejar. Pero antes que nada quiero que lo cargues. Antes que nada veas el peso. Antes que nada mires cómo te está arrebatando la vida. Cómo te está absorbiendo lo que tú eres. Ahora levántate y anda. Y el hombre se levantó y empezó a caminar. Y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y encontramos otra vez que la causa de inutilidad del hombre son sus pecados. El hombre, espiritualmente hablando, se vuelve omitivo, no tiene poder sobre su propio ser. Y quizá tú, hermano, que me miras a través del internet, eres esclavo de algo o de alguien. Hoy el Señor Jesús te está diciendo: levántate, toma
¿Estás contento en la manera que estás viviendo? ¿Estás a gusto con el sufrimiento que tienes? Yo creo que no. Toma una decisión. Levántate. Levántate. ¿Está dispuesto al cambio? Era la proclama del Bautista. Segundo, toma tu lecho. Toma tus pecados, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, su vida es inútil. El que sabe hacer lo bueno y está esperando, el que sabe hacer algo y no lo hace, se vuelve esclavo de su comunidad. Levántate, toma tu lecho y ahora camina. Empieza a formar un nuevo caminar. Empieza a caminar. Desandar el camino no es fácil. Cuesta trabajo. Pasaste muchos años lastimando tu cuerpo, acostumbrando tu alma a la perversidad. No vas a cambiar inmediatamente, a menos que corras y abraces y grites y confieses tus pecados a Jesucristo. Hoy se abre esa posibilidad para tu vida. Jesús está esperándote y está esperando a todos los que están cansados, que han trabajado en su vida, que se han vuelto esclavos del pecado y de la muerte. Y dice Hechos capítulo 10, versículo 43, lo siguiente: y de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando la palabra de Dios viene y se introduce en tu espíritu, empieza a provocar vida, empieza a poner sensibilidad en cada miembro de tu ser, principalmente en tu espíritu, donde se genera la vida, y el pecado ya no tiene lugar, y empieza a ser echado fuera por tu propio espíritu a causa de la palabra que estás recibiendo. El pecado ha sido expulsado, el perdón ha llegado a tu ser cuando el pecado se va y no puede regresar, dejó de tener dominio sobre tu vida, ha sido echado fuera a causa de Jesucristo por su palabra. Yo quiero, iglesia, que hoy hagas algo que quizá no sea común. Yo no sé cómo está tu vida, tampoco la voy a investigar, pero ¿por qué no le dices a Dios, perdóname? Hace algún tiempo conocí a un hombre y a una mujer casados, conocí a su casa, y un día platicando, fui a visitarlos, primero fui a visitarlos, platiqué con ellos. El hombre salió y la mujer me empezó a platicar: pastor, yo quiero decirle algo bien terrible. Y se los digo porque no están con nosotros. Para mí es solamente una historia, no les voy a decir nombres, pero sí les voy a decir la falta. Y me dijo: mi esposo y yo abandonamos a nuestras familias y abandonamos a nuestros hijos. Pero Dios ya nos perdonó. Le hemos servido. Y a mí me dieron un latigazo en el corazón con eso. Una persona, habernos conocido de muchos años, le dije: ¿cómo estás ahora? Es que Dios ya me perdonó, lo dice en su palabra, pero hay condicionantes. Ha cambiado tu mentalidad. ¿Qué has hecho al respecto? ¿Él qué ha hecho? Una mujer que cuando su esposo se saliera a trabajar, tenía relaciones sexuales con su cuñado, pero era un servidor de Dios en la iglesia. ¿Cómo va a estar Dios?
Estará alegre. ¿Cómo llegaste a tu matrimonio? ¿Cómo llegaste a casa? ¿Faltaste a tu esposa? ¿Le faltaste a tu esposo? ¿Corrompiste a tus hijos? Hoy estás aquí en la iglesia, pero le confesaste a Dios ese pecado. O nada más le dijiste, perdóname de todo, porque el pecado sigue estando. Quiero que te pongas de pie. Quiero que veas en tu interior. Quiero que veas ahí en tu corazón el pecado que has cometido, no en contra mía, en contra de Dios. Estoy seguro de que ya le pediste perdón a Dios, pero el Bautista daba por condición dos cosas. Una, que había que confesar el pecado a Dios con lujo de señales. ¿Cómo le vas a confesar a Dios esto que tú hiciste? Sí, así. Y después piensa el daño que hiciste y confiésalo también a Dios. Y dice que el perdón vendrá cuando tú hagas frutos dignos de arrepentimiento, cuando empieces a cambiar. Padre, mira el corazón de esta iglesia. Sabemos y entendemos que tu venida está a la vuelta, Señor, y que a través de todos los medios nos estás hablando al corazón. Nuestro espíritu se simbra, Señor, con las cosas que hace la iglesia. Haya, Señor, ese pesar. Mira a nuestros jóvenes, Señor, aborreciendo a sus padres, sintiéndose usados, sintiéndose sin identidad, Señor. Y miramos cómo el enemigo poco a poco arrebata su dignidad, convirtiéndolos en trapos de suciedad. Rescata a nuestros jóvenes, Señor. Clamamos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros matrimonios. Clamamos por nuestra casa, Señor, por esta iglesia. Extiende tu mano, Señor, y traiga ahora el perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por ser inútiles. Perdónanos, Padre, por no haber activado tus mandamientos en nuestra vida. Perdónanos por ser desobedientes en las cosas que tú nos has mandado, Señor. Pero hoy nos comprometemos delante de ti a hacer cambios en nuestra vida. Ayúdanos. Que tu nombre, Señor, sea glorificado hoy, Señor, en Cristo Jesús. Voltea a ver, mi hermano, y estoy seguro que Dios te habló a ti, porque a mí me habló mucho. Estoy seguro que Dios puso cosas en tu corazón ahora, pero no las dejes nada más en esa orilla. Vamos a sacarlas. Pon orden en tu vida. Pon orden en lo que estás haciendo. Saca todo lo malo. El pecado es muerte. Es decir, si el pecado está en ti, no te va a dejar entrar en el cielo. Y el pecado puede ser un hecho viejo que nunca has confesado porque te da vergüenza o porque crees que el perdón es automático. Confiesa tu pecado y dile a Dios que no lo quieres nunca más y mirarás cosas buenas. Respira profundo y dale un fuerte aplauso al Señor.